Somos el Israel étnico, el movimiento mesiánico del siglo XXI. En la actualidad hay muchos movimientos confusos dentro de la Iglesia de Cristo que tratan de unir los papeles que juegan Israel y la Iglesia en las Escrituras. No son los mismos papeles. No son las mismas promesas de Dios para Israel que para su Iglesia. No son los mismos tiempos escatológicos. No son el mismo destino. En la actualidad tenemos varios movimientos judaizantes dentro de la Iglesia como Raíces Hebreas, Sionismo Cristiano, Israel Espiritual, Teología del Reemplazo, Judíos Mesiánicos. El hecho de que Israel y la Iglesia no tengan el mismo trato de parte de Dios no quiere decir que alguno se va a perder y el otro no. Dios tiene redención para ambos grupos, tanto para Israel como para su Iglesia, y todo lleva a Cristo. Jesucristo es el centro de todo. Pasajes importantes que nos pueden ayudar a entender esto: Jeremías 3, Romanos 11 y Oseas 3. Las diferencias entre Israel y la Iglesia son importantes entenderlas, ya que así podemos entender el destino que tienen ambos grupos al final de los tiempos. Por ejemplo, quién pasará por la gran tribulación, cuáles serán los papeles que se jugarán durante el reino milenial de Cristo. En cuanto a lo primero, hay varias posturas: pretribulacionismo, tribulacionismo y posttribulacionismo. Y en cuanto al milenio, podemos destacar que los que van a estar durante el reino milenial se pueden dividir en varios grupos. Primero están aquellos con cuerpos físicos glorificados, y también estarán aquellos con cuerpos naturales terrenales. Los que ocuparán el reino milenial con cuerpos glorificados pueden dividirse en tres subgrupos: la Iglesia, los mártires de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Los que ocupen el reino milenial con cuerpos terrenales son los que han sobrevivido a la tribulación y pueden subdividirse en dos grupos: los gentiles creyentes y los judíos creyentes. Las 7 iglesias de Apocalipsis se refieren a iglesias concretas de ese periodo, que también contienen un significado espiritual relevante para las iglesias y creyentes actuales. El propósito principal de estas cartas era dirigirse a las iglesias de entonces y satisfacer sus necesidades específicas en aquel momento. Utilizar estas 7 iglesias como representación de 7 periodos diferentes de la historia. Sin embargo, cada una de las 7 iglesias describe situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento dentro de la iglesia a lo largo de la historia. Aunque es válido considerar que las 7 iglesias pueden simbolizar eras distintas, por lo tanto es más pertinente enfocarnos en el mensaje que Dios nos transmite a través de ellas. A pesar del caos y la calamidad, Dios está en control de todas las cosas. Podemos hacer una comparativa entre Mateo 24 y Apocalipsis 6 de lo que Jesús enseña y lo que Juan describe como lo que habría de acontecer. En Mateo 24, Jesús da la interpretación divina del jinete del caballo blanco. Es el último gran falso Cristo o anticristo. Comenzará su cabalgata al comienzo de la tribulación para traer la paz en medio de la agitación y la confusión mundial. Apocalipsis 6:2 describe al jinete del caballo blanco con un arco y una corona. Lleva una corona de vencedor y un arco, pero sin flechas. Esto indica que obtendrá una victoria incruenta al principio de su carrera. Y el arco representa la amenaza de guerra, pero aparentemente esta guerra nunca se materializará porque el anticristo es capaz de ganar la victoria a través de la diplomacia y las negociaciones pacíficas, o posiblemente a través de amenazas de destrucción. Cuando el Cordero abre el segundo sello, estalla una gran guerra en la tierra. Esto está simbolizado por un jinete con una gran espada sobre un caballo rojo ardiente. La ruptura del tercero de los 7 sellos causa hambruna. Apocalipsis 6 del 5 al 6. El jinete que Juan ve montado está en un caballo negro y tenía una balanza en la mano. Entonces Juan escucha una declaración de que la gente tendrá que trabajar todo el día para ganar un poco de comida. El cuarto sello se abre y Juan ve un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Apocalipsis 6 del 7 al 8. El resultado de este cuarto sello es una cuarta parte de la población que muere con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El quinto sello del libro revela a los que serán martirizados por su fe en Cristo durante la tribulación. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Las almas de estos mártires son representadas como morando bajo el altar en el cielo. Dios escucha sus clamores de justicia y a cada uno de ellos le da una túnica blanca.
Dios promete vengarlos, pero aún no había llegado el momento. Cuando el Cordero de Dios abre el sexto sello, se produce un terremoto devastador que causa una gran conmoción y una terrible devastación, además de los inusuales fenómenos astronómicos. El sol se vuelve negro y la luna se vuelve roja de sangre, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los supervivientes del sexto sello, independientemente de su posición social, se refugian en cuevas. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Los juicios que conducen al final de la tribulación son ahora visibles en el libro y son tan severos que un solemne silencio cae sobre todo el cielo. El séptimo sello obviamente introduce la siguiente serie de juicios, ya que Juan ve inmediatamente 7 ángeles a los que se les entregan 7 trompetas. Que el Señor le bendiga. Las 7 trompetas son una serie de eventos descritos en el libro de Apocalipsis, que lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Estas trompetas representan lo que son una serie de juicios divinos que ocurren durante el periodo de la Gran Tribulación. Y cada trompeta tiene su particularidad. De ellas les estaré hablando a continuación. La primera trompeta. El evento de esta trompeta fue que cayó granizo y fuego mezclados con sangre. Y el resultado de la misma fue una tercera parte de la tierra, de los árboles y toda la hierba se quemó. En la segunda trompeta, el evento que ocurrió aquí fue una montaña encendida como de fuego se lanza al mar. Y el resultado de esto podemos ver que es una tercera parte del mar se convierte en sangre y muere una tercera parte de los seres en el mar. En la tercera trompeta, el evento fue que una estrella caída del cielo llamada Ajenjo cae sobre las fuentes de agua. Y el resultado fue que las aguas se vuelven amargas y muchas personas mueren a causa de estas mismas aguas. En la cuarta trompeta, una tercera parte del sol y la luna y las estrellas se oscurecen, y el resultado de la misma es que la tercera parte del día y la tercera parte de la noche se oscurecen, causando oscuridad parcial en la tierra. En la quinta trompeta, el evento fue que se abrió el pozo del abismo y salió humo del mismo, lo que da lugar a una plaga de langostas demoníacas. Y el resultado de esto fue que las langostas atacan a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, causando un dolor prácticamente insoportable. En la sexta trompeta, el evento fue que se sueltan los 4 ángeles atados en el río Éufrates. Y el resultado fue que un ejército de 200 millones de jinetes causan gran destrucción a la tierra. En la séptima trompeta, el evento fue que se anuncia el reino de Cristo y el juicio final. Y el resultado fue que se oían voces en el cielo proclamando que el reino del mundo ha llegado, que el reino del mundo ha llegado al reino de nuestro Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir también que la interpretación de las trompetas puede variar entre diferentes tradiciones cristianas y estudios bíblicos, cada cual con su doctrina. Pero el mensaje central es uno de advertencia, juicio y la eventual restauración divina. Que el Señor le bendiga. El libro de Apocalipsis, capítulo 16, encontramos la descripción de las 7 copas de la ira de Dios. Estos juicios representan la última serie de eventos catastróficos antes del regreso de Cristo. Las 7 copas son derramadas por ángeles y representan el juicio final de Dios sobre la tierra, a diferencia de los juicios de las trompetas que ocurren durante la segunda mitad de la tribulación. Las copas parecen cubrir un periodo breve al final, justo antes del regreso de Cristo. Estos juicios se enfocan particularmente en los incrédulos, la bestia y sus seguidores. La primera copa causa úlceras dolorosas a quienes tienen la marca de la bestia. La segunda copa convierte el mar en sangre, matando toda vida marina. La tercera copa contamina los ríos y manantiales, volviéndolos sangre.
La cuarta copa intensifica el calor del sol abrazando a la gente. La quinta copa trae oscuridad sobre el reino de la bestia, causando dolor intenso. La sexta copa seca el río Éufrates, preparando el camino para los reyes del oriente. La séptima y última copa produce un terremoto devastador, granizo y la caída de Babilonia. A pesar de estos juicios severos, muchos se niegan a arrepentirse y continúan blasfemando contra Dios. Estos juicios nos enseñan sobre la soberanía y justicia de Dios, la persistencia del pecado humano y la fidelidad de Dios a sus promesas. También subrayan la urgencia del arrepentimiento y la importancia de mantenerse fiel a Dios en tiempos difíciles. Resumiendo, las 7 copas de la ira de Dios representan el juicio final sobre un mundo rebelde, preparando el camino para el triunfo definitivo de Dios sobre el mal y estableciendo su reino eterno. En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 17, la gran ramera o la gran prostituta es una figura simbólica que representa una entidad corrupta y malvada. En el texto se describen como una mujer sentada sobre una bestia escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y que lleva en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tradicionalmente, esta figura ha sido interpretada de varias maneras en la teología cristiana. Muchos intérpretes asocian la gran ramera con Babilonia, que en la Biblia es un símbolo de la decadencia, idolatría y la oposición a Dios. En el contexto de Apocalipsis, Babilonia es vista como una representación de un poder corrupto que se opone a Dios y persigue a los fieles. Algunos estudiosos han relacionado a Babilonia con el Imperio Romano, específicamente debido a su persecución contra los primeros cristianos. Y hay quienes que ven a la gran ramera como un símbolo de un sistema económico o político o religioso corrupto que busca explotar a las personas y oprimir los principios de verdad y de justicia. En resumen, la gran ramera en Apocalipsis es una figura que representa la corrupción, la idolatría y la oposición a Dios. Es encarnada a una entidad que tiene gran influencia y poder en el mundo.